el capítulo 5, el versículo 12 al 21, el tema general es Adán y Cristo en la salvación en esta segunda parte. Así es que damos siempre la bienvenida a los que se conectan por las redes sociales, y este es el grupo Dulos, grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel. Y vamos a continuar viendo que hoy tenemos, por ejemplo, este Coliseo romano, que uno lo puede visitar, y Pablo no había estado en Roma. Esta ciudad tenía aproximadamente más de 1 millón de habitantes en ese tiempo que se escribe esta carta. Había muchos judíos, y el año 57 es donde Pablo escribe esta carta en su tercer viaje misionero desde la ciudad de Corinto. Entre el año 57 y 58, Pablo no había visitado esta iglesia ni esta ciudad, pero quería explicarles 3 puntos muy importantes de lo que es la doctrina. Esta doctrina que nosotros hoy podemos ver basado y desarrollado en todo el libro. Uno es presentarse primeramente él como un apóstol a los gentiles, pero también explicar este pequeño conflicto que se había generado entre judíos y gentiles. Los judíos que estuvieron en el tiempo de Pentecostés y que vino el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, entonces querían ellos hacerles entender que eran un poquito más favoritos, diríamos, de Dios por ser el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Pero también había este tipo de lucha cuando ellos tuvieron que salir, porque el emperador mismo Claudio dijo que había un tipo de antagonismo sobre la iglesia o mejor dicho, la ciudad de Roma por 5 años. Cuando regresan hay gentiles, ha desarrollado con muchos gentiles, y ahí es donde Pablo explica que tanto el judío como el gentil están bajo la ira de Dios, y aunque el gentil podría decir que no tiene ley, no tenía excusas delante de Dios porque tenía la revelación general, que es la creación. Dios se manifiesta y se revela a través de su creación, pero el judío tampoco podía decir, bueno, yo tenía solo el Antiguo Testamento y no conocía más sobre el tema de la gracia. Pablo dice, ustedes conocían, y el Antiguo Testamento habla de Jesús, y también les dice que aún sabiendo cometieron no solamente actos de desobediencia, sino de pecado. Y ahí es donde Pablo nos enseña de que no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay quien haga lo bueno, todos se han descarriado, como claramente el texto también nos habla en el Salmos. No hay quien busque a Dios, todos nosotros estamos bajo condenación. Y así es que ahí llegamos ahora al capítulo 5. Esta es la última parte de esta primera sección del libro, que se le llama el Tribunal de la Justicia Divina. Y es como que entramos a esta corte de justicia, este tribunal, y Pablo, como un abogado, presenta las actas de la culpabilidad. El hombre es hallado culpable, ¿no? El secretario escribe ahí, y ahora se sustenta que aún en medio de este tribunal de justicia, la ira de Dios se ha encendido sobre la humanidad y nos muestra la condenación, pero en este capítulo 5 nos muestra la justificación, es decir, a pesar que el hombre ha sido condenado, el hombre ha sido también declarado justo. Pero ¿por qué ha sido declarado justo? No por sus obras, sino por el sacrificio de Jesús. Así que esta última parte del libro de Romanos, el capítulo 5, nos va a hablar de Adán pecó e introdujo la muerte, y Cristo la vida. Del 12 al 14 vamos a ver Adán pecó e introdujo la muerte a todos. Del 15 al 17, Adán pecó y nos lleva a la condenación, y Cristo nos da el ser hechos justos ante Dios. Del 18 al 19, Adán y Cristo comparados con el pecado y la vida. Y del versículo 20 al 21, el pecado, la muerte, la ley, Cristo y la gracia. Eso es lo que nos muestra los textos. Así que el versículo 12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad,
porque todos pecaron. Ojo que la palabra que va a resaltar aquí el apóstol es el pecado. ¿Cómo es que el pecado entró al mundo? ¿Y cuál es la consecuencia de este pecado? Es la muerte. Y esta consecuencia de la muerte pues pasó a todos los seres humanos y él define todos entonces pecaron. Y está colocando a Adán. ¿Pero qué es pecado? Tendríamos que definir. La palabra en el griego es amartía y esta palabra es errar en el blanco, básicamente. Es decir, el hombre ha errado en no cumplir la voluntad de Dios, no cumplir la ley de Dios, no cumplir la revelación de Dios. Y errar en el blanco o el pecado significa la incapacidad humana de hacer lo bueno, tan como la inclinación de hacer lo malo. O sea, a pesar que el hombre está incapacitado de hacer lo bueno, es esta tendencia a hacer lo malo. Eso es lo que nos muestra el pecado. Por eso fallo, por eso estoy errando en el blanco, por eso se cumple esta palabra amartía. Peco y peco y peco y el hombre está pecando desde el principio porque Adán introdujo el pecado al mundo. Entonces, Pablo está reforzando la idea ya de lo que hemos visto en los primeros versículos, hablando a los judíos que conocían de la ley, conocían del Antiguo Testamento, hablando de Abraham, hablando de David, y ahora habla de este tema del pecado justo con Adán y Cristo y los compara, ¿verdad? Entonces, hay algunas personas en toda la historia que sacaron teorías acerca del pecado de Adán y su relación con el hombre. Algunas personas decían, por ejemplo, respecto al pecado, como Pelayo, se llamaba un antiguo hombre, un padre de la iglesia, le decían Pelayo, él decía que el pecado de Adán le afectó únicamente a él y resultó simplemente en un mal ejemplo moral. Él no creía que el pecado afectó a toda la humanidad, sino decía, uno peca voluntariamente y uno nace sin pecado, en otras palabras, y a medida que va desarrollándose va a ser pecador porque ha elegido así, porque no hablaba de esta herencia pecaminosa. En la Reina Valera habla de la concupiscencia. Así que el Pelayo creía que solamente afectó a Adán. Pero también había el semipelagianismo. ¿Y qué significa esto? Que ellos afirmaban que el pecado de Adán solo debilitó mi voluntad para no pecar. Pero no hablaban de la inclinación de hacer el mal o la incapacidad de hacer el bien, que diríamos, sino decían, no, solo debilitó mi voluntad y si tú tienes una fuerte voluntad no vas a pecar. Y esto no es lo que está diciendo Pablo en Romanos, pero estas son teorías o parte, como estamos hablando, de la historia del cristianismo que surgió en esos tiempos, siglo III, siglo IV, y Agustín surge también en el siglo V, dice, afirma que debido a la unidad de la raza humana, el pecado de Adán es impulsado a toda su descendencia. Y esa es la doctrina en la cual nosotros estamos viendo, la agustiniana, si lo podríamos llamar, que como somos esa raza humana, ya no, la imagen y semejanza de Dios como que se perdió un poco, más bien ahora venimos a ser imagen y semejanza de Adán. Así que ese pecado que se puso sobre Adán pasó a toda esa descendencia. Pero la naturaleza corrupta engendra corrupción. Ese es el punto. La naturaleza corrupta engendra corrupción y esta es la postura de Pablo. Claramente, Pablo nos dice en su carta que nosotros hemos nacido, diríamos, en pecado, pero el pecado de Adán introdujo la muerte y toda la muerte se extendió a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por Adán y esto es el pecado, o sea, engendra lo que estamos viendo ahora una vez más. Esta postura de Pablo la tiene obviamente Agustín. La naturaleza corrupta engendra corrupción. ¿Y en base a qué más nos resaltamos de esto? Miren,
Los hombres al final se convirtieron en pecadores por naturaleza. Esto ténganlo presente. Se convirtieron en pecadores por naturaleza. En Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3, nos va a hablar, miren, fíjense mucho en la naturaleza ahora de los hijos de Adán. Dice el texto, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. ¿Y a qué está refiriéndose esto? A Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, donde dice, varón y hembra, Dios los creó, los hizo a su imagen. Pero el versículo 2 dice, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Ish and Isha, ¿no? Ish, el hombre, Isha, la mujer, humanos. Y el versículo 3 que dice, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Y así que a partir del capítulo 5 se ve la diferencia. Miren, si es cierto, Dios creó a los seres humanos, los hizo a su semejanza, pero después de Caín y Abel, ahora cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, que era imagen de Adán, a la viva imagen. Por eso es que Agustín y ahora Pablo dice, Adán pecó y el pecado entró a todo el mundo, a toda la raza humana, porque todos ahora nacen bajo esa misma imagen de Adán, en el sentido del pecado imputado sobre él. Nosotros también somos hallados culpables por el pecado. O sea, esa naturaleza es presente desde el momento de la concepción, como dice el Salmo 51:5. ¿Qué dice el Salmos? Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. A esto se le ha llamado el pecado original, a esto se le ha llamado la herencia pecaminosa que nos da Adán. O algunos podríamos decir, no, si sacamos aquí, buscamos dentro, ¿saben qué van a encontrar? Un viejo Adán. El ser humano está incapacitado de hacer el bien y no busca hacer lo bueno porque tenemos esta naturaleza pecaminosa desde Adán, nos ha heredado por tanto hasta los bebés. Como dice el Salmos, nacen bajo esta condenación. Por eso es que decimos, no es que tú vas a ser condenado en el futuro, ¿no? O sea, algunos piensan, va a morir y tiene todavía el purgatorio donde va a ser, todavía tener la otra oportunidad. Eso es una mentira, es una doctrina falsa, no existe el purgatorio. Así que la única oportunidad en la cual tú decides qué hacer con tu eternidad, o vas al cielo, o vas al lago de fuego, al infierno, es esta vida. Esta vida. Pero tienes que entender que estás condenado, que Adán mismo es como que un virus que te contagió y lo tienes ahí que se llama pecado, y ese pecado te está llevando a la muerte eterna. Y claramente el texto dice, por cuanto todos pecaron. Por eso es importante que los hijos también tengan su decisión personal de conocer o de seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios no tiene nietos. Aquellos que han nacido en hogares cristianos o ustedes padres que son cristianos, tienen que evangelizar y predicar a sus hijos, porque todos ya están con pecado y están bajo esa condenación, tal como lo dice estos textos que estamos leyendo. Ahora, la Biblia distingue entonces entre el pecado, que es la raíz de mi problema causado por Adán, y los pecados, que eso es el fruto de mi problema producido por mí mismo. Es decir, porque Adán pecó, yo peco. Y porque el pecado entró al mundo, yo peco. Y porque todos pecaron, yo peco. Pero el pecado es la raíz de mi problema. Y la Biblia distingue entre los pecados, que es el fruto de tu problema, producido ahora por ti mismo, porque, ¿cómo diríamos esto? Es que yo no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Todos los seres humanos pecamos, hasta los bebés mienten y engañan, ¿no? Se ha hecho un estudio, dice que los bebés mienten, hay llanto fingido, llanto de mentira. Cuando se acerca el padre, se ríen, ¿no? Pero cuando se alejan, ya gritan, lloran, se acercan y ríen. Eso se llama engaño, se llama mentira. O sea, nadie le enseñó a los hijos a pecar, ¿no? O alguno de ustedes padres agarró y le dijo, a ver, siéntense, aquí traigo la pizarra y a ver,
3 pasos para pecar. Nadie ha hecho eso, ¿no? El primer paso, segundo, o 5 pasos para mentir, para ser un buen mentiroso. Nadie de los padres, no sé, se me ocurre, yo creo que nadie ha hecho eso. Mira, te voy a enseñar a pecar. El pecado está dentro de nosotros, por lo que dijo claramente en este texto Adán, o Pablo hablando de Adán. Entró al mundo por cuanto todos pecaron, pero la Biblia distingue entre el pecado y tus pecados, y decimos, no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Por eso necesito a Cristo. 1 Corintios 15, 22 nos dice, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque si entró la muerte por Adán, ahora yo tengo vida nueva en Cristo. O sea, por medio del pecado entró la muerte, este versículo. La muerte que está hablando tiene 3 manifestaciones claras en la Biblia. Primero, la muerte espiritual o separación de Dios por lo que hizo Adán. Efesios 2, 1 al 12, dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida. Y eso lo habla en Efesios 4, 18 también. O sea, la muerte espiritual o la separación de Dios es por el pecado de Adán. Pero otra manifestación es la muerte física. Hebreos 9, 27 dice que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. O sea, todos vamos a pasar por esta muerte física. Es por consecuencia del pecado, porque una persona, pero ¿por qué muere? Porque es consecuencia de este mundo caído y del pecado. Y tercero, es la muerte eterna, que es llamada también la segunda muerte, que incluye no solo separación eterna de Dios, sino tormento eterno en el lago de fuego, según lo vemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Así que en esas 3 formas o manifestaciones, si lo llamaríamos, ¿no? De la muerte, que es muerte espiritual, que es muerte física y es muerte eterna o la segunda muerte, es las consecuencias de este pecado. Cuando Pablo dice, por medio de este pecado entró la muerte. ¿Y qué pasó? Así que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto tú y yo somos hallados pecadores. Ahora, Hebreos 9:27 que nos dice, recuerden, de la muerte física, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así que esto es consecuencia del pecado de Adán. Versículo 13, miren. Entonces, si ya hemos visto que el pecado trajo la muerte espiritual, física y aún la segunda muerte, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. ¿Y qué significa esto, Pablo, de no promulgarse la ley ya existía el pecado? Es que algunos judíos decían que la desobediencia a la ley producía la muerte, pero Pablo está dirigiéndose a ellos y les está explicando que la muerte no tiene que ver con la desobediencia a la ley, tiene que ver con el pecado de Adán. Y él por eso dice, antes de promulgarse la ley, pues obviamente ya existía el pecado en el mundo. Y es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, no, pero su punto, Pablo nos muestra aquí que guardar la ley no va a salvar a nadie y quebrantar la ley no es lo que trae la muerte, sino que la muerte al final no es el resultado la muerte es el resultado del pecado de Adán y de los pecados que ahora cometemos, aunque no se parezcan a los de Adán. Porque el pecado de Adán, ¿qué fue? Desobediencia, comer un fruto, pero hoy los pecados que se muestran son diferentes, así que la muerte es el resultado del pecado, sí, pero los pecados que ahora cometemos, aunque no se parezcan a los de Adán, es también el resultado de este pecado. Y el versículo 14 dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, explicándoles a ellos, que no significa que la ley los excluye, sino al contrario, el pecado es el resultado de Adán. Incluso dice, sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Y acá hay 2 cositas, ¿no? Dice que aquellos que no
quebrantaron, sí, porque los judíos decían, no, si tú quebrantabas la ley morías, pero Pablo está diciendo, aún los gentiles, y antes de que existiese el pueblo de Israel, las consecuencias del pecado ya lo teníamos, era la muerte, y aunque no había ley, pues la muerte, el pecado sí existía, y el pecado era el problema, el pecado es el problema, no es la ley o la desobediencia de la ley. Y es como Cristo, que significaba que Él traía vida, pero desobedeció, y por lo consecuencia trajo la muerte, porque nosotros todos venimos desde Adán, quien es figura de aquel que había de venir. O sea, es decir, la responsabilidad de un hombre, la responsabilidad de él era muy similar a la de Cristo. ¿Y qué es esto? Del versículo 15 al 17, Adán pecó y nos lleva a la condenación, y Cristo nos da vida al ser hechos justos ante Dios. Dice el texto, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Así que el versículo 15 nos habla de esto. Entonces, eso de la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Nos hace entender y reflexionar que así como por un hombre como este Adán, Jesús va a ser también un hombre, pero que nos va a dar mucho más. Por eso dice, ¿cuánto más el don? ¿Cuánto más la gracia de un solo hombre? ¿Cuánto más abundó para todos, cada uno de nosotros? Al final, todos cosechamos los resultados del pecado de Adán. ¿Qué es lo que cosechamos? Heredamos su culpa, heredamos una naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar, heredamos el castigo de Dios. Todo eso es lo que heredamos, pero por la obra de Cristo podemos cambiar juicio por perdón. Al final nosotros cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Si bien es cierto, hemos cosechado muchas cosas del pecado de Adán, pero ahora la gracia es mejor. Es mejor. Versículo 16. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Así que Pablo hace un contraste ahora, comparando esta dádiva que Dios nos ha dado con las consecuencias del pecado que hemos dicho que es lo que cosechamos, pero el juicio que nos va a llevar a esa condenación, que ha resultado en un solo pecado, que era la desobediencia, hoy nos lleva a más, quizás otros transgresiones y pecados, pero al final no importa el pecado que hayamos cometido, no importa la transgresión, en Jesús somos declarados justos. Y eso es el tema de la justificación, o sea, la dádiva que lleva a la justificación, es ser declarado justo, aunque soy culpable, tiene que ver con la multitud de transgresiones. No importa tu pecado, Dios lo va a perdonar. Versículo 17 dice, pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Miren, la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, por eso es que morimos espiritualmente, físicamente y al final en la eternidad. Ahora dice Pablo, el contraste, con mayor razón reciben abundancia y la gracia y el don de la justicia por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es interesante, hablando de un solo hombre, y todos deberíamos recordar a Adán y Eva en el jardín del Edén. Se dice que es una manzana, ¿no? Pues puede ser que sea así o no, pero sí en el fondo es una serpiente, una culebra que fue usada por Satanás para tentar al hombre. Y es curioso que en esa tentación, ¿se acuerdan qué fue lo que les dijo la serpiente o esta culebra o a Eva? Ustedes llegarán a ser como Dios. Y les dijo, no vas a morir.
van a ser como Dios. Totalmente una mentira. Satanás siempre ha sido el padre de mentiras. Siempre ha hecho que las mentiras los seres humanos puedan creer, porque al final sí murieron y hemos visto en esas tres características de esa muerte. ¿Se acuerda lo que más decía? En cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Totalmente esa mentira que hoy día muchos lo creen, porque al final el pecado, con mi relación con Dios, que nunca se puede romper, el pecado lo rompió. Mi comunión con Dios se puede romper con el pecado. En el huerto del Edén era esto y después sucedió esto. El pecado sí puede destruir mi comunión con Dios, y al destruir nos va a llevar a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Jesús dijo que arde todo el tiempo, hay fuego, azufre. Ese es el lugar de la segunda muerte, que vino por consecuencia de la desobediencia. Así que hoy tenemos la oportunidad, o sea, hoy podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre el temor de la muerte y los ataques de Satanás. Hoy la vida eterna es nuestra ahora y para siempre, pero hoy podemos vencer la tentación en el poder y la protección de Jesucristo. Solo así podemos hacerlo. Entonces, esto es muy importante recordar para nosotros. Del 18 al 19, Adán y Cristo comparados con el pecado y la vida. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y este tema de la justificación justamente es el acto de estar en la cruz por nuestro Señor, donde Él logra la justicia otorgada porque tuvo que morir, porque la paga del pecado es la muerte, y nosotros los seres humanos estamos aquí. Es donde Jesús toma mis pecados en la cruz, ese acto de un solo hombre, y yo recibo su justicia obtenida en la cruz por su sacrificio y por su obediencia, y esto es el acto en el cual nosotros llamamos la justificación, o lo pondríamos en unas solas palabras: justo ante Dios, porque mis pecados el Señor los tomó y Él me dio su justicia. Por eso Pablo dice, un solo acto hace que yo sea justo delante de Dios. 19, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, como ya lo estaba diciendo anteriormente, Pablo, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y eso somos tú y yo. Hoy somos constituidos justos. En otras palabras, Pablo está contrastando a Adán y Jesús. Adán, que desobedeció y comieron del fruto y vino la muerte. Un solo hombre, Jesús, que murió en una cruz y trajo la justificación, trajo la gracia, y al contrario, trajo la vida y la vida eterna, mientras que Adán trajo la muerte. Y en eso son así, ¿no? Uno solo tuvo la responsabilidad. O sea, Adán produjo una raza de pecadores, para que lo puedan entender, como dice Efesios 5:1, y cada persona en Adán está condenada, aún los bebés. Pero recordemos esto: el primer hombre de Dios, Adán, que produjo una raza de pecadores, que somos nosotros, cuando dice en Juan capítulo 3:7, por eso es necesario nacer de nuevo. Este es el segundo hombre de Dios, o el segundo Adán, porque él fue el primero, pero ahora es el primero Cristo, quien trae a nosotros la vida eterna, el perdón de pecados, el nuevo nacimiento, es quien nos da acceso a entrar. O sea, cuando dice básicamente que Él se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte, porque fue por aprendió obediencia y su sacrificio cuando Él fue crucificado y murió en una cruz, Él ahora, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, porque se humilló y resucitó, y esta es la forma que ahora somos hijos de Dios, si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús. Si tú y yo creemos que Él murió en nuestro lugar y le pedimos perdón y nos arrepentimos, ese acto
de lograr la justicia de Dios viene a nosotros para cubrirnos de todos nuestros pecados. No importa el pecado, no importa la multitud de transgresiones que hayas tenido, Dios te los perdona, los limpia y ahora te conviertes en nueva criatura. Y no solamente esto, eres declarado justo delante del Señor. Y esto es algo que muchas personas todavía no entienden de la salvación. Pero vamos a continuar y terminamos, ¿no? En Cristo, por ejemplo, una persona como hijo de Adán, herencia de Adán, no tiene esperanza, pero en Cristo sí tenemos esperanza. Por eso la muerte para el cristiano no es en desesperanza, sino es en esperanza. Entonces, Pablo ofrece un triple contraste acá, ¿no? Un triple. Uno, la acción de Adán constituyó una transgresión, pecado, un extravío voluntario, pero la de Cristo, la acción de Cristo es una acción llena de gracia. Número dos, el pecado de Adán trajo consigo la condenación y la muerte, mientras que Cristo trajo justificación y vida. Está en el versículo 16 y 17. Y el tercer contraste es donde Adán se caracteriza por la desobediencia que estamos viendo ahora y Cristo se caracteriza por la obediencia. Al final, somos parte por la desobediencia de Adán por el nacimiento. O sea, somos parte de esa desobediencia de Adán por el nacimiento, pero somos parte de la obediencia de Cristo por la fe, hermanos, por la fe. 20 y 21 y terminamos. El pecado, la muerte, la ley y Cristo y la gracia. Dice el texto, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa este versículo de Pablo? Pues obviamente donde no existía la ley, pues nadie decía, por eso yo voy a pecar, no he transgredido la ley, no he errado en el blanco, ¿no? Es como decir ahorita, ¿no? Armemos una ley, ¿no? ¿Sabes qué? No puedes apagar tu cámara, eso es una ley. El hecho que tú apagues tu cámara ya te hace culpable de violar o transgredir esa ley. Entonces, cuanto más leyes, más transgresiones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero la ley no tiene nada que ver con la muerte, porque la muerte física, espiritual o eterna tiene que ver con el pecado de Adán. Por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque sin la gracia es como si nosotros intentáramos subir, y eso sería la ley, y nunca llegar a ser perfectos, como un hombre que sube una escalera, como lo ven, y siempre se está cayendo. Pero si nosotros caemos en la gracia, Jesús nos tiende su mano y nos agarra fuerte y nos saca del lodo en el cual nosotros estamos, porque la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Dice el versículo 21, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. No importa, una vez más, tus pecados, no importa lo que hayas hecho, en Cristo podemos ser declarados justos, en Cristo podemos tener perdón, en Cristo podemos hoy vivir una eternidad con Él, porque nos trae la vida, no en nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, donde sobreabundó el pecado, también, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que el Señor nos guarde, hermanos. Entonces, ¿cuáles son nosotros, ya que hablamos de ser hijos, lo que tenemos como hijos de Dios? Vamos a hacer un recuento rapidísimo de lo que nosotros tenemos como hijos de Dios y un cuadro en el cual nos vamos a comparar qué tenemos y qué no tenemos como hijos de Dios. Miren, lo que nosotros tenemos como hijos de Adán, ¿qué es lo que tenemos? Y lo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Por ejemplo, como hijos de Adán estamos bajo la condenación de Dios. Esto hemos visto en el capítulo 5, versículo 9, el versículo 9 donde hemos visto. Pero como hijos de Dios tenemos su gran amor, el gran amor de Dios. Eso está en el versículo 8. Solamente estamos analizando este capítulo 5. Como hijos de Adán, estamos bajo pecado, versículo 5, perdón, versículo 12, 15 y 21. Pero como hijos de Dios tenemos la justicia lograda en Cristo en el versículo 18, por lo tanto somos declarados justos.
como hijos de Adán, tenemos muerte, versículos 12, 16 y 21, pero como hijos de Dios tenemos vida eterna en el versículo 17 y el 21. Como hijos de Dios tenemos condenación para todos en el versículo 18, pero en el versículo 11 y el versículo 19 tenemos una relación con Dios. Ya no estamos condenados, somos hijos. Y como hijos de Adán vivimos en desobediencia en el 12 y el 19, y en el juicio, en el versículo 18, y la ley en el versículo 20, pero en el versículo 19. Si antes teníamos desobediencia, hoy tenemos obediencia. Y si antes había juicio, hoy absolución. Hoy somos amigos de Dios, como dice el versículo 10 y 11. Y si antes la ley era lo que teníamos con Adán, hoy tenemos la gracia. La gracia sobreabunda y la gracia nos perdona, la gracia nos restaura y la gracia es la única que puede sostenernos en medio de este mundo pecaminoso porque fallamos delante de Dios, somos débiles, pecamos. ¿Y cómo podríamos mantenernos ante su presencia? Pues por la gracia del Señor. Por eso, como decía hace un momento, no importa tu pecado, el Señor nos perdona, el Señor nos restaura, el Señor nos guarda y la salvación está segura en su gracia. Conclusiones finales, hermanos. Primero, no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Número 2, la muerte en sus tres sentidos es el resultado del pecado de Adán, mas la vida en todos sus sentidos es el resultado del sacrificio de Jesús. Número 3, el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y número 4, el pecado reinó sobre todos y nos llevó a la muerte. Ahora reina la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él, como hemos visto al final. Somos sus hijos. Y vamos a agradecer al Señor una vez más por esta salvación de gracia. Amado Padre Celestial, una vez más, si no fuese por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos una relación personal contigo, no seríamos salvos, no podríamos ser salvos, porque era la única forma en la cual nos traes vida. Y nos traes vida eterna, y nos traes vida espiritual, y nos traes a nosotros hoy la esperanza de vida. Gracias una vez más por librarnos de la condenación y por hacernos tus hijos. Y también por tu gracia que nos sostiene en momentos de debilidad o de pecado. Sabemos que esa gracia que nos salva es la misma gracia que nos santifica. Ayúdanos en nuestro caminar. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén.